Y vamos a hablar de este primer fármaco que pertenece al sistema nervioso autónomo. Bueno, vamos a hablar sobre la adrenalina. Es un tema que lógicamente hay que tenerlo presente para resolver muchos de los problemas, porque vamos a hacer aquí un pequeño esquema que vamos a visualizarlo pronto y ver. Bueno, la adrenalina, aquí vamos a poner adrenalina, porque nos conviene. Posee dos grandes actividades. Actúa sobre receptores alfa y actúa sobre receptores beta. Dentro de estos receptores alfa tenemos acciones sobre receptores alfa 1 y receptores alfa 2. En cambio de los beta tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Por ejemplo, ya hemos visto una actividad que va en contra de estos receptores, o sea, son antagonistas. De eso hemos visto los beta-bloqueantes. Ya. Y entonces nos ha dado como resultado, digamos, el conocimiento de fármacos antihipertensivos. Pero podemos tener también estímulos sobre este beta, porque este beta 2 también puede ser bloqueado por estos beta bloqueantes, no solamente el beta 1, pero podemos tener beta estimulantes. Y dentro de estos beta estimulantes, entonces tenemos todos los que sirven para el asma. O sea, son fármacos que... Entonces el estudio del sistema nervioso autónomo es interesante porque podemos tener ahí. Ahora, esta actividad alfa 2 adrenérgica, si incrementamos, digamos, esa actividad, entonces vamos a tener hipertensión. Pero si disminuimos, vamos a tener hipotensión. Entonces también podemos regular la presión con la actividad ya sea estimulante o digamos, antagónico. Entonces, por eso es interesante el estudio del sistema nervioso autónomo. Hoy, como digo, vamos a dedicarnos a la adrenalina. La adrenalina es una sustancia que normalmente nosotros estamos liberando en este momento, porque acabamos de despertarnos, hemos tomado el baño y nos hemos venido a clase. Bueno, eso es la gran mayoría de algunas personas que pueden tener trabajo ya muy asociados a la culminación de la medicina que permite hacer turnos y entonces uno puede venir con ya la adrenalina gastada. Y en el otro momento secretamos esta sustancia es cuando damos examen. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la adrenalina? Eso, taquicardia. Entonces, recordemos que la taquicardia es un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, porque lo normal se considera menos de 100, lo medio normal 70 latidos por minuto. Y entonces muchas de las cosas están relacionadas con esta adrenalina. Entonces la adrenalina también recibe el nombre de epinefrina. Ustedes lo van a ver eso en los libros. Y en las farmacias pueden pedir
adrenalina, la polla que tiene un ml, o también con el nombre de epinefrina. Adrenalina y epinefrina son exactamente la misma cosa. Entonces, también llamada epinefrina, entonces una hormona vasoactiva. Cuando dicen vasoactiva, quiere decir que puede modificar, ¿no es verdad?, el diámetro y obviamente como consecuencia de eso la resistencia vascular periférica, secretada en situaciones de alerta por las glándulas suprarrenales. Es decir, no solamente la adrenalina se secreta en las terminaciones simpáticas, sino que la glándula suprarrenal tiene dos componentes, una corteza suprarrenal y una médula. Y la médula tiene un origen neurológico embriológico. Y entonces, al tener un origen neurológico, esa médula secreta, obviamente, adrenalina y noradrenalina, que se denominan de manera general por su estructura química catecolaminas. Así se denominan. Entonces, eso vamos a tener en las glándulas suprarrenales, pero en la médula, no en la corteza. También es un neurotransmisor químico simpático, o sea, donde haya sistema nervioso autónomo simpático, entonces vamos a tener la presencia de eso, y eso vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso central y también a nivel del sistema nervioso periférico. Bueno, este asunto de la adrenalina que ustedes ven, se lo voy a explicar de una manera mucho más sencilla, porque existen pues varias formas de explicar, digamos, esto. Bueno, vamos a hacer esto vamos a suponer que es un pie sináptico de una neurona obviamente simpática. Aquí no hay el pie sináptico, pero está interesante todo esto para que nosotros podamos entender cómo ocurre el asunto. Ocurre que existe un aminoácido, ahí vamos a ver, aminoácido, llamado tirosina, no tiroxina, tirosina. Y esta tirosina, ¿no?, es un aminoácido. Recuerden que ese nombre tiene mucho parecido a la hormona tiroidea, y no estoy hablando de la hormona tiroidea, estoy hablando de un aminoácido llamado tirosina. Y esta tirosina va a entrar a este pie sináptico. Y gracias a lo que dice aquí, ¿no es verdad?, a una enzima llamada tirosina hidroxilasa, va a convertir a esta tirosina en L-dopa, ¿no? O sea, esta sustancia es importante porque esa tirosina hidroxilasa, que la vamos a poner en, ¿cómo se llama?, en sigla nada más, tirosina hidroxilasa, va a convertir esta tirosina en dopa, ¿no? Como tienen aquí, o sea, en realidad es L-dopa. Y vamos a recordar esa L-dopa. Quiero que recordemos esta sustancia L-dopa. ¿Por qué quiero que recordemos eso? O sea, ¿por qué quiero que resalten eso? Porque hay una enfermedad neurológica llamada enfermedad de Parkinson. Esa enfermedad de Parkinson resulta de varios factores, y dice que incluso está relacionada genéticamente con la gente caucásica. ¿Cuáles son los caucásicos? La gente blanca, de ojos celestes, lo que ustedes quieran, o sea, son europeos, son caucásicos. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, ese Papa, ¿no es verdad?, tenía enfermedad de Parkinson, y entonces es una degeneración de la sustancia negra, y la sustancia negra pertenece a la actividad motora de la vía extrapiramidal.
Entonces ahí hay una secreción de esta sustancia. Y entonces vamos a volver aquí a esta L-dopa que hemos puesto allá, y entonces otra enzima, ¿no?, va a transformar esta L-dopa que tiene que ver con la enfermedad de Parkinson para generar la primera catecolamina, que es un neurotransmisor de nuestro organismo, que es la dopamina, ¿no? Aquí vamos a poner la dopamina. Entonces la buscamos aquí y aquí está la dopamina, pero hay una enzima que se llama L-aminoácido aromático de carboxilasa, que se conoce con el nombre de LAAD, ahí, ¿no? Entonces aquí va a intervenir esa enzima llamada LAAD, ¿no? L-aminoácido aromático de carboxilasa. Tenemos L-aminoácido aromático de carboxilasa. Esa enzima va a transformar la dopa en dopamina. Y esta dopamina es la primera catecolamina. Y esta catecolamina es bueno tenerla presente porque independientemente de sus hermanas, que enseguida vamos a mirar, que es la noradrenalina y la adrenalina, aquí la tienen ustedes, o sea, en nuestro organismo tiene 3 catecolaminas: la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, estamos hablando de esta dopamina. Lo interesante es que esta catecolamina, que es la dopamina, tiene receptores diferentes que reciben el nombre de receptores dopaminérgicos 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo interesante de todo es que este receptor dopaminérgico 1 con el 5 tiene similar actividad, digamos, en el mecanismo de acción. En cambio, el 2, el 3 y el 4 tienen la misma actividad y se generan a partir de genes similares en nuestro organismo. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, entonces ya estamos en esta dopamina. Ahora vamos a ver que esta dopamina puede quedarse ahí en las neuronas dopaminérgicas. Si ustedes me preguntan dónde hay neuronas dopaminérgicas, ya acabo de decirles en la sustancia negra del sistema motor extrapiramidal del tronco encefálico. Entonces, esa es la dopamina. Ahora, si la neurona no es dopaminérgica, pero en su interior forma dopamina, pero la neurona es noradrenérgica, entonces vamos a ir a un siguiente paso. Esto no es obligatorio, aquí puede quedarse. Ahora, pero si la neurona es noradrenérgica, aquí lo vamos, noradrenalina. Entonces ya no es una neurona dopaminérgica, está yendo a otro paso y necesita de una enzima para que esta dopamina se transforme en noradrenalina, y eso se llama dopamina beta hidroxilasa. Entonces, es la enzima dopamina beta hidroxilasa. Entonces, para que se convierta la dopamina en noradrenalina, necesita de esa enzima. Y entonces, a partir de esta sustancia que acabo de mencionar, esta ya no actúa sobre receptores dopaminérgicos. Esta
noradrenalina actúa sobre receptores alfa y sobre receptores beta. Entonces, pese a que son catecolaminas, tienen diferentes receptores, no son iguales. Pero tiene otro problema esta noradrenalina. Fíjense que aquí he puesto adrenalina, receptores alfa y beta. La noradrenalina, o también llamada norepinefrina, tiene un 75% de acción alfa-adrenérgica, mientras que esa norepinefrina o noradrenalina tiene apenas un 25% de actividad beta. Por lo tanto, quiere decir que esa noradrenalina es una sustancia más hipertensiva que la misma adrenalina. Entonces estamos aquí. Entonces, pero si esta neurona no es una neurona noradrenérgica, y quiero que recordemos también, esta noradrenalina existe en diferentes lugares del sistema nervioso central. ¿Por qué me estoy refiriendo al sistema nervioso central? Porque ninguna de estas sustancias, ni la dopamina, si esta fuera una neurona de dopaminérgica, ni esta noradrenalina, si esta fuese una neurona noradrenérgica, pasa la barrera de la central. No pasa. O sea, te puede poner por fuera de dopamina, no pasa. Entonces, no tiene. Todo lo que es periférico no tiene una acción central, aunque, vuelvo a repetir, se forme en el sistema nervioso central. No necesita que pase, sino que se forma. Entonces, esta noradrenalina está muy relacionada con los antidepresivos. La gente que tiene depresión, entonces va a consumir medicamentos que puedan aumentar la cantidad de noradrenalina. Recuerden que la depresión es un estado de ánimo que todos los seres humanos lo tenemos. No hay uno solo en la Tierra que no le haya venido depresión. Por ejemplo, cuando termina un examen y le va mal, uno se siente deprimido. Si le va mal en algo, se siente deprimido. Pero eso no es una depresión patológica. Cuando existe una depresión patológica, la cosa se pone seria. Y la depresión no es propia de la gente adulta, no lo es. Hay depresiones recién nacidos, por ejemplo. Cuando un recién nacido nace porque se le dio una sepsis debido a que hubo ruptura de la bolsa de agua y se entraron la bacteria y produjo una depresión, la tienen que llevar al neonatología. Entonces ahí empiezan a absulchar con agujas, poner inyecciones, todo ese tipo de cosas. Y en vez de recibir amor, ese niño empieza a recibir castigo. Y eso lo deprime. Y muchos recién nacidos por esa razón se mueren, incluso pueden llegar a producir úlceras gastrodenales del recién nacido. Si los padres viajan en avión y el avión se cae y se mueren, entonces de un niño o una niña, ya mucho más grande, también le tiene depresión, porque ya no va a quedar bajo la custodia de sus padres, sino de los tíos, o por último de una guardería. Entonces sufre depresión. Niñez y depresión. En la juventud, hasta por un vestido, la gente se deprime. No va a ir hace 15 años. Pero papá, mi amiga está cumpliendo, nada. Entonces le viene depresión. Pero esas no son patológicas. Que fue mal en el examen, le viene depresión, ¿no? Porque sabe que si le dice eso a sus padres, entonces va a decir, ya no estudies, pues más nada, porque ocurre mierda, ¿a qué te mantengo, digamos? Viene depresión. Si se va el cortejo, el novio, le sale un grano y está apriete y se ven unos monstruos por rato y otras princesas más tarde, entonces viven con estados de
depresión. Entonces, ese estado de depresión no es patológico, pero la patología sí se da digamos, medicamentos que evitan la recaptación de noradrenalina para que la noradrenalina, digamos, aumente y mejore su estado de ánimo. Porque la gente deprimida, ¿cuál es la finalidad o el pensamiento cuando estoy hablando de depresión patológica? La primera cosa que dice, ¿para qué mierda he venido a esta tierra? No sirvo para nada. Debería de morir. Todos esos crejeros, todo eso, nunca encontraron una ruta adecuada para poder vivir y tener un objetivo en la vida. Y si no la tienen, entonces recurren a las drogas. Por eso es lo que les pasa eso. La gente que no tiene un norte en su vida, no encuentra una ruta adecuada, cae en ese tipo de cosas. Entonces, se usa para la depresión patológica inhibidores de la recaptación de noradrenalina, y obviamente estoy hablando del sistema nervioso central. Entonces, hay neuronas noradrenérgicas solas, pero puede seguir continuando la evolución y entonces esta noradrenalina en otras neuronas puede transformarse en adrenalina o epinefrina. Ahí tenemos. Entonces, estamos de aquí a aquí. Pero hay una enzima también que esta noradrenalina va a permitir que se transforme en adrenalina. Como pueden ver, es la feniletonolamina, ¿no? Hasta aquí, aminometiltransferasa, así se llama. Entonces, esta enzima va a convertir a la noradrenalina en adrenalina. Y entonces, si se queda aquí, es una, digamos, neurona adrenérgica. Ahora vamos a ver. La adrenalina, a diferencia de la noradrenalina, que también tiene acciones alfa y beta, y aquí dije que era un 75% de acción alfa y un 25% de acción beta. Entonces, esto que hemos puesto aquí pertenece a la noradrenalina o norepinefrina, pero si fuese la adrenalina, 50% tiene efecto alfa y 50% tiene acción beta, la adrenalina. Y entonces la adrenalina se convierte en un medicamento más, ¿cómo le puedo decir?, más equilibrado en ese sentido. Y aquí tenemos todo lo que hemos puesto. Miren, aquí está el aminoácido L-tirosina, aquí está la enzima tirosina hidroxilasa que va a transformar esta tirosina en L-dopa, ¿no? Con la dopa de carboxilasa va a transformarse en dopamina y así sucesivamente, norepinefrina y epinefrina, que es la que está encerrada en ese círculo y que hemos puesto ahí en la pizarra también. Entonces, nuestras neuronas no son iguales, aunque existan, digamos, orígenes similares. En el caso de la dopamina se origina de la misma manera que la noradrenalina y la adrenalina. Simplemente son etapas de un mismo ciclo. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque, a ver, pongámonos a pensar. Yo tengo enfermedad de Parkinson, visito a mi médico, mi neurólogo, y me va a dar una asociación de medicamentos donde contenga L-dopa. Esa L-dopa, como solamente le estoy dando L-dopa, puede meterse a cualquier neurona y transformarse en noradrenalina y adrenalina. Puede hacer eso. Ya está. Pero como les dije hace un momento, no atraviesan la barrera hematoencefálica porque existe esa enzima, hasta en la luz del intestino, esta. Y entonces, al transformarla en dopamina a esta L-dopa no puede atravesar porque desde el intestino ya hay esta transformación y esta se va a quedar porque no atraviesa la barrera hematoencefálica en la parte periférica. Entonces tengo que dar medicamentos que bloqueen esto para que esta L-dopa pueda pasar la barrera hematoencefálica y dentro del encéfalo recién se pueda transformar en dopamina, que es lo que necesita
enfermo parkinsoniano. Entonces, clínica, aquí tienen la estructura de la epinefrina o adrenalina, y entonces posee un grupo aromático 3,4-hidroxifenilo alfa metilaminometilbenzil. Esto es, digamos, la estructura básica de la adrenalina. La adrenalina natural es levógena, mientras que el producto sintético es racémico. Entonces, esta es la estructura de la epinefrina o adrenalina, y no vamos en cuenta la adrenalina no porque nos guste, sino porque tiene una acción del 50% alfa y el 50% beta. Y entonces aquí tenemos los receptores, los que va a actuar nuestro fármaco de manera importante, que sería la acción alfa y beta. Tenemos acciones alfa 1 y alfa 2, mientras que de las beta 1, beta 2, estas son las más importantes. De estas no se habla mucho, aunque tienen que ver con los depósitos, sobre todo de lípidos. Entonces, tejido graso tiene mucha actividad esa. Y aquí está lo que les estaba explicando. Aquí tenemos el aminoácido tirosina. La tirosina se va a convertir en dopa, la dopa en dopamina, y luego la dopamina en noradrenalina que tenemos aquí. Entonces esa noradrenalina va a salir al espacio sinérgico, va a actuar sobre receptores alfa y sobre receptores beta, pero además esto es lo que quiero que tengan, que la noradrenalina no es que salga nomás, no es así, sino si se fijan en esta flechita, se vuelve a introducir esta noradrenalina. ¿Cómo se llama este mecanismo? Este de aquí, de esta flecha, no estoy hablando de ella. Estoy hablando de esta. Entonces, eso se llama recaptación de noradrenalina. Si yo doy medicamentos que bloqueen esta recaptación, hace que la noradrenalina se quede aquí y mejoro la depresión. Ahora voy a hablar de un medicamento que no mejora la depresión, pero que hace lo mismo. Después vamos a hablar en detalle de eso. Todo el mundo cree que la coca lo mantiene despierto. Y yo les voy a volver a repetir, la coca, esa hoja milenaria que hoy en día es símbolo patrio, es símbolo de nuestra nación, tiene uno de los alcaloides más importantes, que es la cocaína, pero en realidad tiene 13 alcaloides, la coca. Pero el más importante, obviamente, es la cocaína. Cuando la gente se pone a masticar coca y le pone bicarbonato, permite que se alcalinice el medio de la boca y permite además que se absorba la cocaína. Cuando la cocaína entra al organismo, bloquea esto. No hace otra cosa, no estimula el sistema nervioso, es un anestésico, más bien por el contrario deprime. Pero ¿y cómo se mantiene despierta la gente? Porque yo que sepa, como puede decir, y he visto además que los conductores, por ejemplo, que viajan a Cochabamba, a La Paz o lo que sea, digamos, y viajan de noche, los camioneros se ponen coca y no se duermen. Y usted está diciendo, acaba de decir que es un anestésico y pues debería de dormirse porque es un depresor. Es cierto, pero ¿qué hace la coca? Bloquea, y al bloquear acumula esta noradrenalina. Y esta noradrenalina es la que mantiene despierto, no la cocaína. La cocaína lo que hace es bloquear esto. Y si usted bloquea la recaptación, entonces no hay cómo se recapta. ¿Y para qué diablos se recapta esto? Para que a través de estas mitocondrias, estas mitocondrias van a producir una enzima, que en realidad ni siquiera es una enzima, sino son dos dependiendo del lugar que se llame, ¿no? Que va a metabolizar, va a destruir a la noradrenalina. Entonces es importante la recaptación.
Si se rescata, se va a destruir gracias a la presencia de estas mitocondrias, ¿no? Porque tienen una enzima que se llama MAO, ¿no? Ahí lo vamos a escribir, MAO. Entonces, las mitocondrias, vamos a hacer una mitocondria aquí, ya digamos a una mitocondria, y entonces se crea una enzima llamada MAO, monoaminooxidasa. La enzima se llama monoaminooxidasa. Y esta monoaminooxidasa hay la forma A y la forma B de la monoaminooxidasa. Entonces hay dos formas de presentación de la monoaminooxidasa dependiendo de las neuronas. Pero esta monoaminooxidasa es una enzima que destruye a la noradrenalina y por eso dura alrededor de 20 segundos, nada más en el torrente circulatorio. Y ustedes pueden ver que aquí también hay recaptación. Entonces, al bloquear esto, la cocaína aumenta la noradrenalina y al aumentar la noradrenalina, entonces el paciente queda despierto. Pero van a ver otra cosa, que además esta noradrenalina puede ir de manera directa ya en la neurona postsináptica, pero hay una enzima que se llama catecol ortometiltransferasa. ¿Cómo? Dice aquí, catecol ortometiltransferasa, es otra enzima que tiene las mismas características que la monoaminooxidasa de destruir, digamos, a este neurotransmisor. Entonces, dos enzimas pueden llegar a destruir a estas catecolaminas, y fíjense que no estoy hablando de la dopamina, porque pese a que la dopamina es una catecolamina, pero tiene una diferente conducta en nuestro organismo. Entonces, es muy importante llegar a saber todas estas cosas, porque mucho de esto tiene que ver con muchas patologías que están relacionadas con el sistema nervioso, y que si nosotros no lo analizamos de manera profunda, entonces la cuestión va a funcionar mal. Bien, ahora en la primera parte de la farmacología, cuando hemos hablado de las generalidades de la farmacología, hemos hablado sobre los receptores. Y los receptores tienen mucha importancia en el tratamiento de las patologías. Y entonces yo quiero saber cuáles son los mecanismos de acción que se activan cuando la adrenalina actúa sobre los receptores alfa. No estamos hablando de los beta. Entonces, la activación de la adrenalina sobre receptores alfa 1 va a actuar sobre receptores GQ. ¿Qué es esto? Es un receptor metabotrópico. Recuerden que hay cuatro grandes grupos de receptores. Los ionotrópicos, que pueden ser activados por voltaje o por ligando. Y hay, no es verdad, los metabotrópicos, que son varios metabotrópicos. Hay los estimulantes, los inhibidores, los GO, los GQ, los OLF y los GT. Esos son los 6 tipos de receptores. Pero cuando la adrenalina activa este receptor alfa 1, se acopla a una proteína G, que es un receptor metabotrópico asociado al sistema de la fosfolipasa C, lo cual va a provocar la formación del inositol trifosfato, que es un segundo mensajero, y el diacilglicerol. Este diacilglicerol es el segundo mensajero. ¿Cuál sería el primer mensajero? La adrenalina. Y así la respuesta molecular por el aumento de la movilización de calcio es lo que va a generar eso. Pero ¿qué pasaría si la adrenalina activa los receptores alfa 2, los que están relacionados con la hipertensión? Está asociado a una proteína GI, que es un receptor metabotrópico, y la I quiere decir inhibitoria.
inhibe la adenilciclasa y reduce la concentración del AMP cíclico. Y por eso es que no puede secuestrar el calcio y elevar la presión arterial. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Ahora vamos a ver qué hace la adrenalina sobre los receptores beta. Sobre los receptores beta, ¿no? Cuando la adrenalina actúa sobre esos receptores beta, genera la activación beta que se acopla a una proteína también de carácter metabotrópica, pero la S significa estimulante. Entonces activa la enzima de adenilciclasa. Esto genera la presencia de este segundo mensajero, porque el primero es la adrenalina y el AMP cíclico, entonces es el segundo mensajero, y a través de una proteína sinasa fosforila las proteínas intracelulares. Como resultado se moviliza también el calcio. Entonces esa es la acción de la adrenalina tanto en sus receptores alfa como en sus receptores beta-adrenérgicos. Por eso es importante tener presente a la hora de poder entender las acciones de la adrenalina. Y entonces vamos a ir ahora órgano por órgano, porque si llega a una emergencia o tenemos una emergencia, por ejemplo, en algún momento en la generalidad de la farmacología yo le dije que no había que hacer pruebas, por ejemplo, de la penicilina o de ningún fármaco, se le pone, ¿no? Pero el que tenga ganitas de poner inyecciones, lo que debe de tener en su carterita, en su botiquín, en su maletín o lo que le llamen, debe de tener obligatoriamente adrenalina, porque cuando le viene una alergia que puede matar a una persona se llama shock anafiláctico. Y la palabra shock quiere decir caída de la presión arterial. ¿Y con qué lo recupera? Con adrenalina. Por eso es que habla de eso. Entonces, la adrenalina nos sirve para sacar al paciente de los paros cardíacos, para elevar la presión arterial en los casos de shock anafiláctico, para resolver el shock, no la anafilaxia. La anafilaxia tiene que ver con la alergia. Entonces, tenemos que saber cómo funciona la adrenalina en nuestro aparato cardiovascular. Entonces, aquí dice clarito. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, problemas con este corazón, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la adrenalina en el corazón? Este mensaje que estamos empezando a ver aquí nos está diciendo, cuando vaya a usar adrenalina, siempre revisa al paciente, porque va a tener afectaciones cardíacas, aunque sea de pocos segundos, no importa, pero va a tener problemas a nivel cardíaco y a nivel vascular. Entonces, en el corazón la adrenalina incrementa la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la espera de los resultados, como podría haber sido ayer, de los candidatos, ¿quieren saberlo? El Rodrigo agarró y se fue a Tarija, y como vio ¿cómo se llama? En las diferentes propagandas que hicieron Ministerio, el deber y todo, estaba de cuarto, quinto, sexto, por último, de último, ya estamos, vamos a decir, se fue a la Tarija, ¿qué va a hacer? Seguramente debe decir para qué mierda voy a ir a La Paz y no, si estoy mal en la encuesta. Cuando sorpresita salió de primero, y entonces, ¿qué pasó con ese corazón? La adrenalina. Entonces, ya requerían la presencia de pobre tipo en La Paz. No sé por qué tendrán que hacerlo en La Paz, por lo que podría haber hecho de Tarija, pero bueno, ya la política da para que siempre vayan a la sede de gobierno que la Paz. Entonces, ese pobre hombre debería estar con una adrenalina por todos los lados, buscando hasta una avioneta o lo que sea para que lo lleve a la ciudad de La Paz, y los periodistas irracionales dicen, ¿por qué no está? Llegará, porque uno pensaba que estaba de último, ¿no? Y salió de primero, digamos. Entonces, así como cuando ustedes me ven llegar ahí el día del examen, a todos se me produce una taquicardia
eso está diciendo aumenta la frecuencia cardíaca. No, la adrenalina hace eso. Siempre cualquier emoción, ya sea negativa o positiva. Negativa es que le digan se sintió mal, padre, lo que sea. Eso sería una cosa negativa. Una cosa positiva, le ganaste $1.000.000, por ejemplo. Listo. Entonces sería entonces genera un aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, ¿eso cómo se llama? Taquicardia, ¿no es? Eso. Después, la velocidad de conducción, la fuerza de contracción, etcétera, etcétera. O sea, aumentan las 4 propiedades del corazón. De nuevo, entonces la frecuencia, la fuerza de contracción, la conductividad y la excitabilidad aumentan las 4 propiedades del corazón. Eso hace la adrenalina. Y solo estoy hablando del corazón, porque el aparato se llama aparato cardiovascular, solamente me he quedado en cardio. Ahora después tenemos que hablar, digamos, de la conexión que tiene el corazón con los vasos sanguíneos. Entonces, va a haber taquicardia sinusal y se debe al aumento de la pendiente de polarización de la fase 4, esto es bomba sodio-potasio ATPase. Aumenta la velocidad de despolarización en la fase 0 e ingreso del sodio. Y ya saben ustedes, hemos visto en arritmia, acorta la duración del potencial de acción y el periodo refractario. Todo esto está dirigido a ese potencial de acción que estábamos hablando hace minutos, con la miodarona, el sotalol, el bretillo, etcétera, etcétera. La conducción auriculoventricular es mucho más rápida y estos efectos contribuyen a incrementar el volumen minuto, la presión sistólica, aumenta el consumo también de oxígeno. Por eso la adrenalina no es un cardiotónico, no sirve para utilizar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Uno parecería que funcionaría, pero el consumo de oxígeno hace que no se puede utilizar en esa patología. Ahora nos vamos a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos en los seres humanos son variados, dependiendo del territorio que se trate. Y también, ¿no es cierto?, si son arteriales o son venosos, que depende de todo eso. Entonces, a nivel de la piel vamos a tener vasoconstricción intensa. Por ejemplo, si la compañera me dice, vamos a estudiar, yo también soy estudiante, digamos, ¿por qué no vas a mi casa? ¿Y dónde vives? Vivo en Salsipuede, en una calle que se llama Puñalada de esquina Hachazo. A la mierda, ¿no? Ya bueno, ni modo, habrá que ir. Ya, entonces uno se va al lugar, se pone a estudiar, se hace la noche, y ahora, ¿qué microbio pasa cada hora? Digamos, allá en la esquina hay un árbol medio deshojado, la luna, el perro que aúlla, que parece, digamos, un lobo, todo ese escenario, digamos, feo, ¿no? Nocivo para la psicología, entonces le hace entrar el miedo. Y cuando alguien tiene miedo, dice, ¿qué es lo que te pasa? Estás sapo, pálido, ¿no? Por la vasoconstricción a nivel de la piel, ¿no? Entonces, cuando se libera adrenalina por el miedo, entonces se vuelve sapingo. ¿Listo? Ahí está, vasoconstricción. ¿Qué pasa a nivel de las mucosas? Por ejemplo, de la boca. Vasoconstricción por efecto alfa, vasodilatación por efecto beta, eso es relativo. A nivel del músculo esquelético, fíjense, vasodilatación por efecto beta-2 adrenérgico. Y es lógico. ¿Qué hace alguien que tiene miedo? Dos cosas. O se orina en sus calzones y se desmaya, eso puede ocurrir. O si no, dispara. Si vela, necesita que haya vasodilatación, mayor flujo sanguíneo a nivel de los vasos musculares o el músculo. Aparece un tigre ahí, yo salgo corriendo y me tiro por la ventana, quedaré quebrado, pero no muerto. No es verdad. Entonces, tiene que haber obligatoriamente vasodilatación a nivel de los músculos. Entonces, ahí, vasodilatación, efecto beta-2. En las arterias coronarias, me estoy refiriendo a los vasos sanguíneos del corazón, ya no al corazón, ¿no es verdad? Aumenta el flujo sanguíneo, reduce la presión diastólica, ocasionando taquicardia, ¿no? Entonces, vasodilatación, que es la acción beta-2 adrenérgica. ¿Qué pasa en el territorio esplástico? Vasoconstricción,
digamos, efecto alfa 1, y qué pasa en los territorios pulmonares y cerebrales. Escasa acción vasoconstrictora, aunque puede en algunos casos ser intensa. Por ejemplo, cuando uno va a los cementerios y están trayendo un muerto, empiezan a gritar, a llorar, cuando lo están metiendo, digamos, metiendo el cajón allá al nicho, lo que sea, ahí empiezan a desmayarse la gente por la vasoconstricción que se lleva a cabo a nivel cerebral y a nivel renal existe vasoconstricción. Entonces, ya hemos terminado, ¿no?, todo lo que ocurre en el aparato cardiovascular. ¿Qué pasa en el corazón? Y obviamente qué pasa en los vasos sanguíneos que tienen una relación. Y como pueden ver, todo lo que está ahí es arterial, pero no es venoso, no hemos hablado de la vena. Entonces, ¿qué pasa al nivel de los vasos venosos? Provoca constricción, ¿no?, facilitando el retorno venoso, la represión ventricular durante la diástole. La activación excesiva y prolongada del miocardio resulta peligrosa tanto por el incremento inadecuado del consumo de oxígeno, porque, vuelvo a repetir, la adrenalina no es un cardiotónico y aumenta el consumo de oxígeno, como por las microlesiones de los vasos sanguíneos que podría ocasionar la presencia de la adrenalina. Pues mucho peor si este medicamento, esta adrenalina, se la aplicamos a una persona que haya hecho un paro cardíaco, por ejemplo, buscando el quinto espacio intercostal, el cuarto y el quinto. Entonces, si le metemos la aguja hacia el corazón para recuperarlo, puede haber este tipo de lesiones provocadas a ese nivel. Entonces, eso es importante. Ahora vamos a ver también lo que pasa, y en esta diapositiva ya nos vamos a quedar, ¿no? ¿Qué pasa a nivel del árbol bronquial? ¿Servirá para los asmáticos? Sí, la adrenalina sirve. Lo demás, lo que nos resuelve el problema pulmonar, pero nos arruina el problema arterial. La adrenalina produce generalmente hipertensión arterial. Entonces, si viene un paciente asmático sobre el que tiene asma, y yo al aplicarle adrenalina lo convierto en un hipertenso, entonces no sirve que yo use adrenalina. Entonces veamos qué pasa en el árbol bronquial. En el árbol bronquial produce una poderosa broncodilatación, o sea, los bronquios, no está hablando de los vasos, los bronquios se dilatan y respira mejor. Esto le vendría bien a un asmático. Es un antidescongestionante. Al producir vasoconstricción se descongestiona, deja de haber edema. Si ustedes se preguntan por qué, imagínense que esto sea un vaso. Cuando hay inflamación como en el asma o una rinitis, o sea, estoy hablando de gripe, entonces los vasos capilares se dilatan y estos poros permiten que salga el plasma y ese plasma genera edema porque entre las células y el espacio, digamos, intersticial se llena de líquido porque se abrieron los poros y eso genera edema. Y entonces si hay edema nasal, entonces la gripe me va a provocar una dificultad respiratoria y entonces tuviera que ponerme unas gotas de epinefrina, que es la misma adrenalina, para que obviamente haya vasoconstricción. Al haber vasoconstricción desaparece el edema, si desaparece el edema desaparece el dolor de cabeza. Y esa congestión también puede llevarse a nivel pulmonar, entonces mejora esa congestión pulmonar, ¿no?, por su acción sobre los vasos sanguíneos. Produce vasoconstricción, vean, en la mucosa de las vías respiratorias y en la circulación pulmonar. Eso sería beneficios, pero ¿qué es lo malo? Que la adrenalina, donde haya receptores, va a actuar. Entonces, no tiene memoria, no tiene cerebro, pero sí actúa donde. Entonces, me va a elevar la presión arterial. Entonces, si me toman la presión, y peor si ya soy asmático y ya tengo la presión arterial elevada, me van a terminar de matar, no por el asma, porque eso me lo van a resolver, pero sí me van a matar, porque al provocar elevación de la presión arterial, me están subiendo la presión arterial. Si soy hipertenso, me va a venir una hemorragia cerebral, más bien, porque me están fregando la vida, digamos. Entonces, no es un medicamento conveniente para el uso en el asma bronquial. Y recuerden, vuelvo a repetir, la farmacología no tiene la culpa de nada, de nada, de nada.
Si usted usa mal los fármacos es porque hizo un mal diagnóstico. Haga bien el diagnóstico. Si hace bien el diagnóstico y revisa a su paciente semiológicamente bien, entonces nunca le va a ir mal. A medida que usted haga diagnósticos erróneos, no tenga claro el panorama, las consecuencias de la farmacología son importantes. Entonces, eso es un mensaje que lo vamos a retirar con el grupo